Buenas tardes. Seguimos con la cobertura del torneo continental de ajedrez 2015. En la ronda 3 observamos una sorpresiva derrota del gran maestro peruano Granda Zúñiga frente a la joven promesa Alan Pichot de Argentina. Granda Zúñiga se colgó un peón en plena apertura y decidió abandonar. Siguen siendo los líderes Axel Bachmann, Iturriaga, Jorge Cori, todos pertenecientes al Club 2600, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver la partida de el gran maestro Eduardo Iturriaga de Venezuela contra el joven maestro internacional Vera de Perú. Jugaron una defensa india de rey. Caballo F3, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, G3, enroque, alfil G2, D6, D4, caballo C6, enroque A6, alfil F4, alfil D7, torre C1. En otra oportunidad se jugó dama D3 para controlar la casilla F5, ¿no? El movimiento alfil F5 y controlar el centro vía E4, ¿no? Contra esta variante se juega caballo H5 tocando el fuerte alfil F4, alfil D2, caballo B4 ganando tiempo, dama B1, B5, C por B, A por B, A3, caballo A6 con contrajuego. Volvemos a la partida, torre C1, torre B8, ambos bandos siguen los cánones teóricos, dama D2, B5, caballo D5. Las blancas buscan la apertura de la columna C y aprovechando varios temas tácticos que brinda esta posición. Las negras por su parte juegan caballo E4, dama C2, F5. Esta jugada debilita la diagonal A2, G8 y permite a las blancas realizar la apertura, diríamos, de la columna C y tener varias figuras tácticas que le permiten un juego muy activo. Quizá hubiese sido mejor regresar el caballo y si se efectúa un cambio, alfil por F6 y el tenor de la partida cambia completamente. Analizamos esta línea, caballo por dama D2 con juego incierto. Bueno, las negras jugaron F5, abrimos la columna, C tocando el caballo y el peón de C7, A por B5 y caballo C7, interesante jugada, jugando con la clavada del caballo C6. E5. Quizá hubiese sido un poco mejor devolver la pieza con caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4, alfil E4, F por dama por alfil por B2 con leve ventaja de las blancas. Otra opción interesante para las negras hubiese sido entrar de lleno en la línea. Aparentemente parece que las blancas tienen ventaja, pero las negras con un juego exacto logran contrajuego. E5, peón por caballo, alfil por C6,
Observemos que el alfil de F4 está tocado. Alfil por E5. D por E5. Dama por C6. Dama por torre por C6 con leve ventaja de las blancas. Sin embargo, las negras jugaron E5, permitiendo el juego muy interesante por parte de las blancas con la intermedia dama B3 jaque, rey H8 única, y viene este golpe muy interesante, torre por C6, planteando varios problemas en el centro por parte de las negras. Alfil por C6, caballo E6 con un ataque doble, dama E7, caballo por torre y torre por caballo. Hubiese sido un poquito mejor aprovechar que el caballo de F8 no tiene salida y jugar peón por alfil. Sale el caballo por E6, F por G3, H por G3 y dama B7 con pequeña ventaja de las blancas. Torre F8 permite la salida del alfil de F4, D por E5, D por E5, alfil E3, F4. Permite la salida del alfil por la gran diagonal, G por F4, E por F4, alfil D4 buscando el cambio del alfil G7, que es el defensor, diríamos, del rey actualmente. Caballo F6 impidiendo el cambio, pero entran a jugar las piezas pesadas. Torre C1 tocando un alfil indefenso, dama B7, dama E6 volviendo a tocar, ganando tiempo, mejorando las piezas, alfil E4, dama D6 tocando la torre y el peón de F4. Si las negras juegan, por decir, un peón B4, viene alfil por F6, ¿no? Alfil por F6 y diríamos si viene alfil por F6, dama por y mate, ¿no? Alfil por F6, torre por, y las negras siguen defendiendo la posición, ¿no? Dama de 8. Bien, dama de 6, dama de 5, tratando de evitar algún cambio, pero seguimos con la ganancia de material. Dama F4, excelente jugada, y las negras abandonan debido a que si dama por A2, alfil por caballo y cae el alfil del centro. Ya en la ronda 4 vemos que en los primeros tableros se han producido unas tablas entre los principales favoritos a ganar el torneo y se produjo una victoria interesante del maestro internacional Santiago de Moura frente a uno de los favoritos a priori, el gran maestro argentino Sandro Mareco. Podemos observar también que se ha recuperado el gran maestro Julio Granda de la derrota en la ronda anterior. Podemos ver una tabla más que buena del gran maestro Salvador Alonso frente al gran maestro de Perú, Emilio Córdoba. Bueno, vemos la partida de Santiago de Moura frente a Sandro Mareco de la cuarta ronda. Juegan una inglesa, C4, E5, caballo C3, caballo F6,
A3, G6, G3, alfil 7, alfil G2, enroque D3, H6, enroque corto D6, torre B1. eh, las, las blancas juegan el plan estratégico clásico, la expansión en el flanco de dama. Las negras por su parte enfilan todo sobre la diagonal C8H3 para el cambio del alfil de G2 y un ataque sobre el enroque blanco. Sigue todo por los cánones teóricos: alfil E6, caballo D2, dama D7, B4, alfil H3, B5, alfil por G2, rey por G2, caballo E7, A4, caballo H7, caballo F3, F5. Las blancas llevan su dama al flanco de dama para un jaque descubierto C5, rey H8 impide ese descubierto, despeja la casilla G8 para una posible traslado de torre, generar un posible también ataque con caballo G8, caballo D5, las negras juegan G5. Podemos decir que era un poquito mejor caballo por D5, C por D5 y caballo F6 atacando el peón central, ¿no? Y las blancas se ven obligadas a defenderlo vía caballo D2, ya que si, por ejemplo, jugamos alfil D2, es muy difícil defenderlo ante el movimiento dama F7. Entonces, caballo D2 sería la jugada justa que nos permite defenderlo con E4. Las negras continuarían torre a E8, E4, defendiendo la debilidad central de 5, F4, las negras, las blancas F3, las negras siguen con caballo H7 para proseguir con el ataque G4, H5, H3, dama E7, entrando en las casillas negras con muy buen juego por parte de las negras. Sin embargo, las negras jugaron G5, caballo por D7, E7, dama por E7, E3. Torre F7. Las blancas continúan con su ataque. C5, D por C5, alfil B2, rey G8. Quizá hubiese sido un poquito mejor traer la torre sin la pérdida de tiempo. E4, F por E4. Era mejor, antes de comer esto, seguir el ataque con la dura jugada G4, expulsando el caballo del enroque blanco. Y si caballo H4, recién abrir la columna F con el cambio F por D por y justificar el movimiento caballo H7 y traer el caballo hacia G5 para ubicarse tanto en la casilla H3 como en la casilla F3. Sin embargo, las negras jugaron FE4, D por E4, torre E8. Nuevamente estaba disponible el movimiento G4 para la maniobra que habíamos mencionado. Y sí, caballo H4, viene caballo G5 con ventaja negra. Torre BD1, caballo F8. Podemos criticar este movimiento ya que el caballo pierde mucho tiempo y
deja pasar la increíble oportunidad G4. Caballo F8, H4, alfil F6, torre D5, dama E6, dama E3, G por H4, torre por C5, torre G7. Nuevamente, si las negras hubiesen mejorado la posición del caballo, hubiesen tenido un resultado diferente en la partida. Vemos que si las blancas hubiesen jugado caballo H2, rey H7 y el ataque por la columna G más la, la presión que ejerce el caballo, le da chances de fuerte ataque a las negras. Bien. Torre G7, alfil por E5, H por G3, F por G3 y las negras cometen un error importante. Caballo de 7. Hubiesen comido en el centro, alfil por E5, torre por E5, dama G4 con posición igualada. Sin embargo, cometieron el error de jugar caballo D7, a lo cual permiten la ubicación del caballo en la fuerte casilla F5. El peón de H6 va a caer por el ataque simultáneo de la dama y el caballo. Y vemos que a esto se suma la torre por la columna H con un ataque prácticamente decisivo sobre el enroque desmantelado de las negras. Caballo D7, caballo D4, lo pide la posición, dama B6, manteniendo la defensa del muy débil alfil F6, alfil por F6, caballo F6, caballo F5, excelente jugada, ganando tiempo, atacando a la torre, pero siendo el objetivo claro el peón de H6 y la apertura de la columna H para la entrada decisiva de las torres. Torre G6, caballo H6, rey H7, torre H1, excelente. Vienen descubiertos prácticamente imposibles de defender. Torre por E4, dama B3 para entrar en F7 con mate. Torre E2, rey F1, torre E6 bloqueando la entrada de la dama. Caballo F5, rey G8, A5. Aquí las blancas omiten un impresionante remate, ya que el avance A5 deja el peón de B5 sin defensa. No hubiese ocurrido esto si en vez de A5 jugamos torre por C7, desviando la dama negra de la defensa de la torre, ¿no? Y está obligado a jugar dama por C7, dama por jaque, rey F8, torre H8 jaque, caballo G8 y dama por G6. Y aquí vemos la diferencia de la línea en la cual ahora el peón de B5 está defendido, que deja con menos chances de ataque a las negras de contrajuego. Dama B2, rey 3, dama por torre, dama D6, rey F7, dama D7. El rey está muy limitado. Rey G6, vemos que si rey F6, dama jaque y cae la dama de H8, rey G6 entonces, caballo H4, rey H6, dama F7, amenazando mate en G6. ¿No? Fíjense que no puede jugar
dama G7 por el doble y mate, ¿no? Entonces a dama G7, dama F6 y dama por caballo. Bueno, era un remate muy lindo y muy interesante, muy difícil de ver, pero las blancas jugaron A5. Dama por torre y vemos que ahora está la opción de dama por B5 con jaque, cosa que no se podía dar con el peón en A4 defendiendo. Rey F8, torre H8, caballo G8 y ahora vemos que si dama por G6, el jaque en B5 cambia totalmente la óptica del ataque. Dama C8, rey 7 única, torre jaque, rey 6 única, dama D8, jaque, rey E5. No se puede comer el caballo. No se puede comer el caballo ante el jaque torre H5 y perece la dama de C5, ¿no? Dama D8, rey E5, dama C7. Las blancas vislumbran un final de dos peones pasados y libres y juntos contra caballo y torre. Dama por, torre por, rey por F5, torre por B7, torre G3, torre por A7. Aquí las negras tienen que traer urgente el caballo para poder lograr las tablas. Mientras que las blancas defienden paulatinamente los peones para lograr la coronación. Torre B3, B6 única, torre B5, grave error. Tenían la oportunidad de jugar caballo F6 y traer el caballo a D7 para defender la casilla de coronación B8 y cambiar el caballo por el peón o por los dos peones según sea la variante que juegan. B7, caballo D7, A6, caballo C5 y se cambian los peones. Caballo por A6, torre por y torre por B7, tablas. Bien, las negras no ven la continuación salvadora, juegan torre B5, B7 y rey E4 y cometen el error decisivo que permite a las blancas obtener la victoria. Tenían la oportunidad nuevamente de jugar caballo F6 y se firman las tablas con la variante que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, las negras jugaron rey E4, las blancas con los tiempos justos llegan a coronar A6, rey F3, rey E1, rey E3, rey D1, rey D3, rey C1, caballo E7, torre A8, caballo C6, pero no hay defensa al siguiente movimiento de torre, torre C8, eliminando el caballo y coronando sí o sí uno de los dos peones. Caballo B4, jaque, rey E2, A7, caballo jaque, rey C2 y las negras abandonan. Espero que les haya gustado y vamos a seguir con la cobertura del torneo.